Antes de llenar el estadio, el Campín, antes de las millones de reproducciones y antes de convertirse en ese fenómeno en el que llegó a ser el artista Jason Jiménez, pues su primer concierto lo dio en un burdel aquí en Bogotá, en el centro de la capital del país. Y está con nosotros hoy esa primera persona, esa primera mujer que confió en él y que lo apoyó cuando apenas era un muchacho. Se trata de la señora Gloria Castañeda. Señora Gloria, gracias por estar con nosotros aquí en Voz de Fondo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Señora Gloria, ¿cómo conoce usted a Jason Jiménez cuando apenas era un joven, un niño? Bueno, yo a Jason lo conozco cuando me gustaba el aguardiente. Lo conozco en unas fiestas de la cordialidad en el pueblo de Manzanares, donde nació Jason. Ujú. Yo lo conozco cantando en las casetas, en las carpitas. Ahí lo conozco. Estaba muy de moda un tema de otro artista que se llama Jonales Castaño. Y estábamos pues todos engomados con ese tema y yo vi que ese niño cantaba ese tema muy bueno. Me empezó a gustar esa música, entonces me tomé los aguardientes esa noche y él se acercó por todo lado, yo saqué y le di una propina y en la propina le di mi tarjeta y le dije, mira, yo me encuentro en Bogotá, si algún día me quieres buscar, allá nos vemos. Y pasaron no sé cuántos meses, la verdad no tengo claro, pero pasaron meses, cuando un día me timbró el celular y, ay, hola, ¿cómo estás? Mira, soy Jason, el muchacho de Manzanares al que le diste la tarjeta. Entonces yo le di la dirección del lugar y él se puso nervioso. Ujú. Pero llegó como a las 4, creo que fue un domingo la primera vez que él llegó al lugar. Entonces nos sentamos en la oficina pues a conversar para yo saber un poco más de él y yo decirle qué era lo que de pronto íbamos a hacer en el lugar, porque pues ¿Y qué era lo que más le llamaba la atención de Jason? Luego de conocerlo en Manzanares cuando estaba muy chiquito, ¿qué le llamó más la atención? Su voz, su actitud. el talento que tiene. Eh, yo no solo presenté a Jason en el lugar, yo presenté muchos más artistas y muchachos cuando empezó a salir el programa Yo Me Llamo. Ujú. Entonces siempre uno tenía que decirle, bueno, exprésate mejor, que el público te vea como más natural, como que no se vean los nervios, que muchas cosas. A Jason no hubo que decirle nada. Ujú. A muchos había que decirle, mira, ¿por qué no te haces como un ejercicio de garganta o te buscas un cursito de afinación de voz? Yo a Jason nunca le tuve que decir nada, nada. Y si yo le decía, Jason, hoy vamos a cantar toda la noche, entonces empecé, primero canté 2 canciones, luego 3, hasta que eso ya se nos volvió una parranda. ¿Y qué recuerda de esos inicios? ¿Llegó de pronto asustado a este lugar, al barrio Santa Fe, por lo que se veía de pronto La allí? primera vez, claro, claro, es muy normal, porque él no conocía nada de eso, es muy normal los nervios, pero entonces yo ya me encargué como de empezar a darle seguridad a todo el tema y a que él se sintiera seguro. Ya cuando la gente, mucha gente, muchos clientes me llegaron a decir, usted sí es fastidiosa. Siempre se pelaba en tarima y me molestaban, pero con la camisa de cuadros, no, no tiene otra. Entonces, pues fue donde yo ya empecé, bueno, vamos a conseguirle otra camisa para que no jodan. Ya cuando yo creo que había pasado, podría decirle casi un año, cuando decidí hacerle su primer concierto formal, Ujú. porque cuando empezó a cantar, cantaba para mis borracheras personales. Cantaba una, dos canciones. No, de pronto más. Mm. Y ya cuando yo le dije, bueno, vamos a hacer un pendón, necesito mandarte a tomar una foto. Entonces me mandaban fotos, él con gafas, sin gafas. Y Ujú. escogimos la foto que aparece en el pendón. Y eso fue muy emocionante porque todo el mundo, ay, pero es que esta señora es muy cansona, mire, ya le hizo pendón. En ese entonces no solo hicimos pendón, sino que yo me acuerdo que yo mandé timbrar tarjetas también, o sea, mías, Ujú. y ya cogí un artista personal, pues, como para que la gente no se confunda. Personal, ¿por qué? Pues porque si yo lo llamaba un miércoles, mira Jason, tengo una visita, ven y me cantas, él se esforzaba porque él trabajaba en Corabastos, los horarios allá eran muy largos, Cuando vendía bultos de aguacate cuando en trabajaba con Corabastos. los aguacates, y el muchacho llegaba.
Nunca me dijo estoy cansado. Ese muchacho tenía una energía, yo no se la he visto a otro artista, la verdad. Y he conocido muchos artistas desde cero, ¿no? Pero la energía que Jason mostraba desde sus inicios conmigo, porque yo hablo aquí de lo que se vivió. En ese momento la señora Gloria pues ya tenía un respeto, ya Sí, administraba claro. este Ya lugar. tenía varios lugares de licor, no solamente ese, sino que yo tenía otro tomadero aparte que no pertenecía a la zona de tolerancia y mi debilidad toda la vida eran los caballos desde niña, ¿no? Entonces ya había empezado con mi primera pesebrera también, ya me iba a dar lora, como decimos en Antioquia, a los pueblos. Ah, no, que hay fiestas en tal pueblo, vamos para allá. Y entonces ya hubo un momento que me llevé a Jason hasta Cartagena. Pero antes de eso, usted ya le había programado su primer concierto. Sí, no, ya después de que le programé el primer concierto, ya empezó mucha gente como a observar que sí había talento, que yo no estaba tan loca como me decían. Y entonces de otros bares me decían, ay, tráigame a su artista. Entonces yo ya le decía, mira, ve a tal lado. Entonces él me decía, ¿y qué cobro? No, vas a empezar a cobrar tu trabajo, Jason. Y empecé a decirle una frase que yo sé que algún día él me va a decir, o las personas que de pronto estuvieron, y porque hubieron personas que lo acompañaron, yo siempre le decía, Jason, tienes que encontrar tu propia identidad. Tienes que irte zafando de cantarle a otros artistas. Canta la tuya. ¿Y él qué decía? No, él todos los días, ese niño no dormía. Se lo juro que no dormía porque él me llamaba en muchas ocasiones. No, mira, ya que terminé la canción, se emocionó demasiado con sus primeras letras. Entonces, pues, yo no era que fuera millonaria, yo no tenía plata en los baúles, Ujú. pero yo me esforzaba para que todo lo que él necesitara en ese momento lo tuviera. O sea que no solo lo ayudó para su primer concierto, sino que le compraba ropa, lo aconsejaba. ¿Qué más hacía usted por Jason? Bueno, cuando vi pues que empezaron como a llevárselo para un lado y para el otro y a brindarle mucho licor, yo me acuerdo que le dije una frase, si tú quieres ser grande no puedes ser borracho, tienes que tener una disciplina, Jason. Y él no, Jason nunca fue una persona arrogante pues para decirme, ah, no, no se meta que es... No, no. Jason sus primeros años, que fui yo como el testigo número uno, perdón, era una persona, o siempre creo que fue una persona muy noble. Y te lo llevaste para Cartagena. Me fui para un paseo para Cartagena y a todo el mundo yo le hablaba de Jason y a todo el mundo yo le regalaba CDs. Mandé a hacer, no me acuerdo cuántas copias, pero muchas, con sus primeras tres canciones. Entonces, pues yo en ese momento no me daba cuenta que más adelante eso lo podría afectar a él y yo ponía mi sello en los CDs. De yo donde iba, dejaba el CD y volví el himno nacional por muchos lugares donde yo iba escuchando a Jason. O sea que ese primer CD que sacó Jason Jiménez en sus inicios lo patrocinó su merced. Yo le daba todo lo que él me decía, mira, hay que pagar tanto en la piratería, hay que hacer... Yo no visitaba, pues en ese momento el tema de medios y eso no, y aparte yo siempre le tenía como temor a las cámaras. Ujú. Entonces no, y pues creo que mi intención tampoco era hacer nada de eso. Yo no conocía ni la palabra manager, con eso le digo todo. Doña Gloria, ¿y qué la llevaba a usted a ayudarle a este muchacho que conoció un día pequeño en Manzanares y a quien le dice usted que le dio una pequeña propina mientras cantaba? De pronto, yo creo que paisa que se respete tiene una excusa para tomar aguardiente. Y yo mantenía como con un despecho crónico, lo llamo hoy en día. Entonces todas las canciones me gustaban, pero entonces yo siempre tuve como eso de este canta más bonito que aquel. Entonces dejaba de escuchar el que ya no me gustaba porque este ya canta mejor. Y llegó Jason y empecé a escuchar a Jason y a Jason y me volví fastidiosa al punto que mandé a hacer afiches y yo ponía afiches. Es que no tengo cómo rescatar porque pues mis redes sociales me las desaparecieron, pero yo llegué a empapelar todo mi lugar con afiches de Jason, Mm. todo. De pronto alguien tenga fotos, porque me han llegado videos que yo jamás me imaginaba recuperar de Jason conmigo.
pero yo llegué a empapelar una pared completa, así. Y era donde todo el mundo me decía que yo estaba obsesionada con Jason y no era verdad. Él tenía a su pareja de esa época, otra adolescente también. Entonces, y yo siempre fui muy respetuosa del tema, Mm, jamás. El hecho de trabajar en un lugar de estos, pues no quiere decir que uno también se va a como tomar a modo personal este tipo de cosas, no. Siempre estuve muy atenta, fue a cada disco que sacaba, entonces me llegaba al alma, todos claro. me llegaban al alma. Y ya después, pues, bueno, ya cogió camino con Rafita y ya nos veíamos muy poco. Y ya pues al punto cuando ya lo empezaron a entrevistar, hubo personas, yo lo llamo hoy en día morbosas, ¿no? ¿Por qué le uso esa frase? Porque sé que lo llegaron a hacer sentir mal. Ah, ¿verdad que una señora de un puteadero te ayuda? Entonces, obvio, si él está creando una imagen, pues eso le va a generar incomodidad. Y hubo como un distanciamiento. De él hacia usted. Sí, entonces, pues yo no lo juzgo porque él está creando una imagen y yo estoy en otro cuento. Entonces, pues no, ya no lo podíamos ver cada 8 días o cada 3 días en la tarima de nosotros. Ya Claro. tocaba dejarlo volar. Me voy a volver un poco, señora Gloria. Usted que le dio ese primer impulso, ¿usted recuerda cómo era la situación económica, personal de Jason, de su familia para esa época? Bueno, voy a decirte, en esa época yo no conocí ni a su papá ni a su mamá. Yo conocí a Jason. Me hablaba de dos hermanitas. La mayor me hablaba de su hermana mayor, un sobrino y su hermana menor. Yo no sabía nada más de Jason. Y cuando, bueno, siempre supimos que tenía bastantes cosas que solucionar porque estando muy joven, él se deprimía bastante. Pero mucho. A mí me tocó ver muchas veces llorar a Jason y yo lloré con Jason. ¿Por qué? De pronto se saturaba, tenía quizás una responsabilidad muy grande para la edad que él tenía, además que consiguió esposa muy temprano. Mm, Entonces cuando ya uno empieza a jalarlo para bares, pues de pronto ya la novia empieza, porque yo no podía llevarle la novia. ujú. Primero era menor de edad y segundo, eh, los artistas cuando van muy acompañados, entonces como que las chicas del público no quieren una foto ni nada como por precaución de que ellos tengan problemas. Entonces yo como que cuidaba eso, y, pero sí me tocó verlo muchas veces. Triste y muy triste. Ya pues después, pero pasaron muchos años cuando yo conocí a su mamá, me la presentó, creo que fue en un concierto, la verdad que no tengo claro esa parte. Ujú. Y a su hermana la conocí en Melgar cuando nos vimos en el entierro de otro artista que le Ujú. decíamos el gordito del vallenato. Allí la conocí a ella. Pero en esa época ya Jason estaba bajo el patrocinio del señor Figueroa. O ¿Quién sea, fue como esa segunda persona que lo impulsó luego de ese escalón que le dio usted cuando era un muchacho? sí, sí, señor. Y pues yo desaparecí mucho tiempo, muchísimo. Después nos volvimos a ver. En algún momento él me llamó un día por la madrugada y me dijo, estoy por aquí y me quiero enloquecer. Entonces yo empecé a cuidar mucho su imagen porque mucha gente le quería tomar fotos y para él enloquecerse era el poder tomar tranquilo donde nadie lo molestara. Ujú. Me visitó de pronto un par de veces. Después ya volvió y se perdió porque ya empezaron giras internacionales. ¿Pero la visitaba dónde? ¿Allí mismo en el barrio Santa Fe o usted ya no estaba ahí? No, no, yo duré 20 años en Santa Fe, me fui, hice una pausa de 2 años por fuera y regresé 4 años otra vez. Mm. Entonces, y ya hace un año que salí nuevamente, ya esta vez espero para no volver. Señora Gloria, pero bueno, ya vamos a seguir hablando de la historia y de esos inicios de Jason Jiménez, porque yo creo que es importante también que las personas y nuestros seguidores de Voz de Fondo Podcast conozcan un poquito también de su historia, de esa dolorosa historia por la que también ha tenido que pasar la señora Gloria, porque la señora Gloria a los 13 años estuvo en un grupo No, a de los las 11 fue que sufrí 11 el maltrato, claro. y Y estuvo en un grupo de las FARC. ¿Y qué pasó después con la señora Gloria?
No, lo que pasa es que uno de niño, estando uno chiquito, uno piensa es en cobrar venganza. Ujú. Y en esa época yo tenía muchos parientes por parte de mi familia materna que pertenecían a esos grupos. Entonces uno ya veía al primo y para uno, ay, no, ese era el héroe de uno. Mm. Entonces yo no, yo me voy para allá también porque pues cómo voy a dejar que, además que como con el maltrato que yo sufrí, entonces ya no me llevaban a fiestas de 15, me levanté con un rechazo social que hoy en día digo, pobrecita de mí en ese entonces, que porque yo no era ejemplo para otras niñas, bueno, cosas muy desagradables, entonces me tocó empezarme a blindar desde muy chiquita, como bueno, no me puedo dejar joder porque todo el mundo me quiere pisotear, todo el mundo quiere hacer lo que quiere conmigo y no es posible. Y sí, sí, hubieron unos años fuertes, claro, como desde los 13 podría decirle yo hasta los 17 más o menos. Em, Que fue cuando llegó a Bogotá. no, a los 17 años, que ya me queda muy poco para cumplir los 18, Ujú. entonces mis parientes dicen, usted no se puede quedar acá. Y empiezan como un año antes a llevarme a supermercados y pues había mucho poder en ese entonces. Hay un pariente mío que tenía un poder grandísimo allá. Entonces decía, usted va a trabajar acá. Y me empezaron a enseñar a trabajar como, allá lo llaman mercaderista. Entonces la típica niña que la viste más o menos bonita Ujú. y esta es la que va a dar degustación de café o esta es la que va a dar degustación de gaseosa. Eso empecé a hacer yo en apartado. El apartado de Antioquia. Sí. Entonces empiezan a salir los grupos de autodefensas y a ver muertes aquí, allí, allí, allí. Yo ya no podía buscar a mis parientes porque ellos me soltaron Ujú. y me dijeron, no vas a volver a esto, tienes que ser grande, tienes que ser otro tipo de persona, te vas. Y se me desaparecieron y yo quedé, como dicen por ahí, en el limbo. Y empezar a Y guerrear. empezar a guerrear, mm, volver a la casa, pues no podía porque venimos de una familia exageradamente de muy bajos recursos. Entonces yo desde los 11 años salí a trabajar, a ayudar con la comida de la casa. Nada, vamos a trabajar entonces. Y empezó usted a ganarse la vida. Y empecé, y entonces me metí por el medio de supermercados, llegué a Bogotá y trabajé como unos 4 o 5 años en un almacén de calzado en el Restrepo. Una señora de Manizales, paisa también, me enseñó muchas cosas. Ella cuando me vio, yo creo que ella aprendí a ayudar, Ujú. porque esa historia, yo llego donde ella sin ropa, indefensa, maltratada, y pues todo el mundo me miraba porque era desagradable el estado en que yo llegué. Y la señora me empieza a dirigir, me dice, primero vas a estudiar, y empieza como a disciplinarme un poquito, porque ¿quién llega a Bogotá? Un animalito asustado. Sí, así llegamos muchos. Total. Entonces ella me empieza a decir, tienes que estudiar. Y empieza a corregirme hasta cómo coger un cubierto, a obligarme a leer libros que me daba pereza. Me decía, no Por... tienes a dónde dormir, entonces me ubicó dónde dormir. Ujú. Y bueno, empecé y luego me convertí en una empleada que creo que me llegó a querer porque hace muy poco me reuní con ella. Y poco Y, a poco fue escalando, fue y escalando. ahí hice muchas cosas, entonces de ahí salí con una liquidación buena, la señora. Mi primera quincena, no, mi primer sueldo mensual, me acuerdo que fue de 80.000 pesos y yo lloraba de felicidad. Claro. Nunca me había ganado tanto dinero, 80.000 pesos. Y mi familia estaba en peligro en Antioquia debido a mis andanzas. Ujú. Entonces me tocó empezar a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, para ayudar a mi padre que se viniera. Y un hermano que estaba en el ejército salió y ya los paramilitares lo iban a matar también. Entonces, venga, por acá y empecé a traérmelos y me los traje todos a Bogotá. Me metí sin tener experiencia porque no aprendí. Yo de la rumba no sabía nada, pero entonces me conocí en ese entonces con un paisa de Manzanares y él estaba enfocado en lo de discotecas y eso. Entonces empezamos a meterle la ficha y a trabajar y nuestro primer negocio fue ese. Después el destino, ya cuando empiezo yo a hacer aseos, llego a la casona. Ujú. Y ya cuando no, pues le digo ya al que era mi pareja, no, pues mi hijo,
y a un hermano, venga, me ayudan porque yo sola no puedo con esto. Que era un burdel en el Santa Fe. Sí, era un lugar nocturno en el Santa Fe y ahí empezó la historia, pues ya de que ya yo empecé a perfeccionarme más, a codearme con gente, porque la gente lo quiere a uno es cuando lo ve andando en un buen carro, Ujú. pero si a uno lo ven por ahí descalzo o algo, uno no lo mira a nadie. Entonces ya empezó a salir amigos, supuestamente. Y yo he usado una frase, hoy en día la repito, yo digo, hay cosas que no están bien y es que cuando un bruto, perdón la frase, consigue plata es lo peor que puede hacer, porque ¿qué hace una persona ignorante cuando se gana sus primeros 100 millones? Va y se compra el carro más costoso que haya en ese momento, un reloj que cree uno que es fino, la cadena de oro y a chicanear. Ujú. Y yo pertenecía a ese círculo en algún momento. Ujú. Y empezamos, entonces ya empieza, no, aquel se compró un carro más bonito, yo me compré uno más bonito que ese, y ya eso se vuelve. Ya la vida me fue nivelando y me fue mostrando otra cosa, y yo empecé a sentir cosas muy raras, muy bueno, porque esos lugares en su momento dieron mucho dinero, pero había algo en mí que me decía, como te tienes que ir de aquí muy pronto. Pero ese muy pronto alcanzó a pasar muchos años, porque yo era de aplazar mucho. Y no, esto lo hago mañana, esto lo hago mañana, esto lo hago después. Y ese después se me alargaba. Y pues cuando ya empecé a darle en forma al licor, entonces me aturdía y ya no le paraba mucha atención a muchas cosas. Ya después empecé a sentir cosas tan diferentes que le hice caso a la señora que me metió en el cuento de tienes que leer y me hizo ir a unas terapias Mm. con psicólogos. Me hice un recorrido de psicólogos que yo creo que aquí van a aparecer 50.000 psicólogos. Ale, me gusta esto. Señora Gloria, pero antes de usted irse de ese lugar, de esos bares nocturnos, de esos lugares en el Santa Fe, pues cumplió usted una labor, y no solo la de Jason Jiménez. No, Sí, me decía ahorita fuera de cámaras, ayudó a muchos jóvenes. jóvenes, mujeres, de todo. Entonces, cuando un día llegué a una de las terapias y me di cuenta que cuando yo sentía pesar de esa señora o de esa muchacha, era cuando yo me había visto maltratada, cuando yo me había visto ultrajada. Pero entonces empecé a ir aprendiendo cada vez más, más, más. Ujú. Mm, Siempre me enfoqué mucho en el tema de los niños porque sufrí varios traumas de que quedaba embarazada y se me venían los bebés y yo a veces ni cuenta me daba. Entonces llegaba una chica y me decía, estoy embarazada y voy a abortar. Y yo me ponía a llorar y yo le decía, no lo hagas, y a veces le suplicaba. Ujú. Y tengo muchos ahijados, muchos, muchos, no sé cuántos. Porque todas me decían, bueno, como usted fue la que me ayudó, como usted fue la que me dio el coche, como usted fue la que me dio los primeros pañales, usted es la madrina. Y eso era un encarte. Señora Gloria, y volviendo a Jason Jiménez, y usted que le dio ese empuje, ese primer concierto, se habla de más de 1.000 copias en ese CD, ¿él era consciente de que ese concierto y de que ese empuje, pues le iba a cambiar la vida ahí en adelante? Yo creo que él no era consciente, ni yo tampoco, de lo que estábamos haciendo. No, Ujú. yo creo que no. Fue con los años que él entendió, porque pues como te dije ahorita, él tuvo una oportunidad que él se sentía como acomplejado de que alguien le recalcara que yo había pasado por su vida. Sí, Un, me decía ahorita, perdóname, porque me decía ahorita que mucha gente se escandalizaba, que no, porque él había dado su claro. primer concierto Y, en este lugar. y él me dijo un día entre copas que era que a él le habían cerrado puertas por el hecho de él haber nacido como artista en un lugar de estos, que mucha gente lo quería tratar pues con frases que no vienen al caso. Entonces pues yo entendí la situación. Yo dije, no, pues caramba, no hay obligación. Ujú. ¿Qué palabras o gestos de él recuerda usted que se le hayan quedado guardados, que todavía los lleva en su pensamiento, de Jason Jiménez? Yo toda la vida, yo me volví fan de Jason desde que nadie creía en él. Y él a mí me decía, Glorita, Glorita, yo te quiero mucho. Y le fascinaba abrazarme, yo también lo abrazaba mucho.
Eh, la última vez que me vi con Jason fue hace 3 años, que me sorprendió demasiado. Me mandó a buscar porque yo me había visto ya con él antes. A ver, cuando él supo un inconveniente fuerte que yo tuve, yo me puse a vender ahí en el mismo barrio donde fui patrona de muchos lugares. del Santa Fe. Sí, me puse a vender caldo por la noche, bueno, comidas de la noche, porque yo dije, pues si ya no tengo estos negocios, pero pues la vida sigue, mi papá me pide lo necesario, yo respondo por mi papá. Cuando el negocio empezó a caer, la No, el negocio economía. no cayó ni la economía. Fue una separación injusta que yo tuve. Ok. Entonces me cerraron todas las puertas económicas y no quedé sino con una camioneta y con unas ollas que yo había recogido de un restaurante. Y se desaparecieron los amigos que tenía. Uy, no, todo el mundo, hasta familiares se me desaparecieron. Entonces yo dije, bueno, me voy para la calle de La Plata. Me voy a vender caldo. Y eso me volví famosa ya con el caldo de la noche. Entonces yo llegaba tipo 8 o 9 de la noche ahí a una esquina y prendía yo le llamo brasero, ¿no? Ujú. Con carboncito y me empecé a improvisar una salsa. Y le tiraba y solía a todo el barrio y todo el mundo venía. Entonces yo llevaba carne sazonada en un lado, pechuga en el otro, 2 sartenes de arroz y 2 canecadas de consomé. Y Mm. yo me realizaba 800 millones y me iba feliz para la casa, empezar a pagar deudas y cosas que me habían quedado y a pagar arriendo donde vivía y a sostener la EPS para que a mi papá no le faltara nada. Y ya habían pasado por ahí 2 meses o 3 cuando se acerca una camioneta de gama alta, que es muy raro uno ver una camioneta en la calle de Santa Fe y alguien baja el vidrio, yo me puse a llorar. Era Jason. Era Jason. No puedo creer, esto es injusto, como, bueno, dijo una grosería. Jamás me lo imaginé y lloramos. Esa noche terminamos borrachos, yo lo mandé para su casa. Yo había dejado de tomar, pero pues con Jason esa noche me los tomé toditos. Fue mi última borrachera con whisky. ¿Y fue la última vez que lo vio? No, después de eso, entonces él me dijo, yo voy a ver qué hago por ti. Yo me acuerdo que me dijo una cifra, me dijo una cifra que no vale la pena decirla acá. Te voy a dar ese dinero y- o te voy a dar un concierto. Bueno, pasaron los días y se organizó el concierto en un local que me pertenecía a mí, pues por ley de la convivencia pasada, y resulta que nos sabotearon el concierto. Pero Jason a mí en el 2019 me dio un concierto, pero ya Jason era muy grande para tenerlo en un lugar de esos. Ya Jason era para estadios, porque ese día se me quedó mucha gente por fuera. Después hubo desorden público. No, 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 eso fue la locura. Entonces me tocó evacuar a Jason antes de que de pronto le hicieran un daño. Yo siempre protegí mucho a Jason, demasiado. Claro. Lo protegía de cámaras malintencionadas, lo protegía de agresiones mientras estuviera pues como conmigo. Yo fui muy protectora en ese sentido. Señora Gloria, y llega esta lamentable noticia. No, yo le digo algo, es la hora que me duele. ¿Por qué me duele? Así yo no estuviera en contacto con él. Yo todos los días abría mi celular y siempre salían videos, promociones de discos, de cosas, de viajes, de su familia. Yo todo le daba me gusta. Cuando me llamó una amiga que está en España, que es una amiga en común, llorando, yo le dije, no, 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 cálmate. Yo venía por carretera y ya era de noche. Y yo le dije, no, 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 de pronto es una promoción de un nuevo disco. Tengamos fe, déjame llegar a la casa. Yo llegué a la casa y prendí el televisor y no, 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 no hay palabras. No hay palabras, la verdad, no hay palabras. Ni las van a ver. Yo no le estoy hablando del Jason grande que todo el mundo, le estoy hablando del Jason que yo conocí, del cariño y el respeto que siempre le tuve. De ese muchacho vendiendo aguacates, que lo conoció antes desde Yo, Manzanares. yo le digo algo, yo nunca fui a Corabastos a verlo vender aguacates. Un día le dije, ¿qué necesita para que no vuelva a Corabastos? Entonces él me dijo esta frase, págame un año de arriendo. Y yo se lo pagué para que no volviera a Corabastos.
él me dijo, yo no voy a volver a Corabastos y empezó a hacer giras. Y ya para los días salió Rafita y entonces ya se fue afianzando más y ya se podía vivir de la música. Em, es, no hay palabras para describir qué se siente, no las hay. Usted esperaba que no fuera cierto. Yo rogaba que no fuera cierto. Yo decía, Dios, yo te he pedido muchos milagros, pero dame no más. Mm. Yo me hacía mi película y yo decía, qué chévere que él no se haya subido, que no, no, pero sí, pues. Y me quedó retumbando ese disco Destino Final todo el tiempo, hasta me dormía y lo escuchaba y yo decía, qué vaina, no, 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 no. La primera noche no pude dormir y yo creo que duré casi 24 horas dándole muchas vueltas a ese asunto, pensando en su mamá, en su esposa, su papá lo conocí después, su papá, te voy a decir, lo conocí en el 2023. Pero eso sí me duele a mí, que no soy su sangre. Y yo no sé cuántos años me irá a doler. Hay gente que le dice a uno le duele los remordimientos. No, yo no tengo remordimientos. Porque Mm. afortunadamente donde yo iba, yo buscaba que la gente no solo lo escuchara, sino que lo respetara. Y me aguanté demasiadas cosas cuando pero no, mi trabajo no fue como mucha gente dice que tenía que ver con cosas ilícitas, yo nunca fui permisiva. Yo creo que por eso estoy acá. Si no tuviera una investigación, quién sabe cómo. Mm. Pero yo no permití nunca cosas ilícitas en mi trabajo y lo que yo le daba a Jason se lo daba porque yo tenía un grupo, una sociedad. Mm. Entonces lo que yo sacaba era de mi bolsillo para patrocinar a Jason y para ayudarlo. Es que él decía que le cantaba a la gente con el corazón. Cuando él sacó esa frase, yo creo que sí, él ya traía, él ya traía ese chip, ya Jason traía ese chip. Y yo creo que por eso le ha dolido tanto al país Le voy a la decir algo, muerte. mi celular hace por ahí 3 años no timbraba tanto, ni cuando se murió mi padre, ni para un feliz año, ni para un cumpleaños mío, y el día de la muerte de Jason. Y ayer me llamó alguien de Argentina. Yo dije, wow, y acá, porque pues conseguirse mi número no es tan difícil porque como mi número yo lo trabajé Mm. con redes, con otros artistas, cualquiera me encuentra, yo no he cambiado el número. Y me preocupé, Claro. me preocupé. Y yo dije, Dios mío, no solo me está doliendo a mí, le está doliendo a muchas personas. Y no es solo un país, son varios países que lo lloran. ¿Con qué imagen de Jason se queda? Me quedo con los abrazos, me quedo cuando llegaban de mí, que era Jason. No me quedo con los espectáculos porque lo acompañé en el 2023, que fue cuando conocí a su papá, y entonces yo no había forma de hablar nada. Y sentados así, pero yo no puedo preguntar nada porque pues hay mucha gente. Mm. Y si no hay gente, él ya está con el micrófono. Se queda con el Jason amigo, el Jason cercano, no el Jason artista. Me quedo con el ser humano que sé yo que fue él. Con ese me quedo. Pues señora Gloria, gracias por haber estado con nosotros aquí en Voz de Fondo Podcast, por contarnos toda esa historia suya, lamentable por supuesto, con lo que vivió en sus inicios, en su juventud, y también cómo usted le dio la mano a Jason Jiménez y a mucha gente, porque me decía ahorita fuera de cámaras que no solo ayudó a Jason, sino a muchos otros artistas, porque en este lugar no era común que llegara un artista No, a presentarse. Ya no. luego, Ya sí. después que yo como que le cambié la imagen a ese tipo de lugares, ya muchos llegaron, Mm. muchos, muchísimos ya llegaron y ya me llamaban. Voy a estar en Bogotá promocionando. Hay anécdotas con muchos artistas, Ujú. hay anécdotas. Que de pronto muchos quieren no contar. No, la mayoría se avergüenza, Ujú. la mayoría se avergüenza, pero pues yo no soy nadie para juzgarlos. Gracias, señora Gloria, por haber estado aquí con nosotros. No, señor, muchas gracias a ustedes. A ustedes lo leemos en los comentarios. Es la señora Gloria Castañeda, la primera mujer que le dio ese primer impulso a Jason Jiménez cuando apenas era un joven soñador.
Esto ha sido Voz de Fondo Podcast. Los leo en los comentarios. Los acompaño Jair Díaz. Hasta pronto.